Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a un sábado más en este lugar apartado para nuestro Señor. Les pedimos que por favor oremos para empezar este tiempo de estudio. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites tener, que nos regalas este sol, Señor, este día. Te damos gracias por todas tus bendiciones, porque sabemos que tú estás día a día con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, de manera especial que esta mañana tú nos permitas escuchar tu palabra, Señor, que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, que podamos abrir nuestros corazones, que podamos abrir nuestros oídos, nuestra mente, todo, Señor, rendirnos a ti para escuchar tu voluntad, para escuchar tu voz y hacerla, Señor, obedecerte en todo lo que tú nos pidas hacer, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque tenemos la bendición y la libertad de poder reunirnos aquí, Señor, poder estar como hermanos juntos aquí, Señor. Te damos gracias por esa bendición que tenemos en nuestra nación. Y te ruego, Padre, de manera especial que todo lo que diga en esta mañana sea conforme a tu voluntad, que tu palabra sea dicha, Señor, en cada uno de nuestros corazones y a cada uno de tus siervos, a mí, que me uses como un instrumento tuyo, Señor. Nada más, que sea tu voz la que hable, que tu Espíritu Santo esté aquí presente, Señor, y te damos gracias porque tú eres el que nos da esta vida eterna, Señor, nuestra esperanza y un futuro, Señor. Te damos gracias porque eres tú, digno, santo de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra, y te damos gracias porque tu presencia se encuentra aquí, Señor. Te rogamos que nos acompañes durante todo este día y todo lo que hagamos sea como esta ofrenda agradable para ti, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bendice a nuestros hermanos que están llegando, a los que están ya aquí, Señor, presentes, que lleguen con bendición y estemos juntos gozándonos en ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya, vamos a empezar con este tema del estudio de nuestro folleto. Estamos en el nuevo folleto de estudio, ya es el tema número 3. Y este folleto tiene como nombre, como el tema, examinando nuestra fe. Y en esta semana nos tocaba el tema 3, defendiendo nuestra fe. Y para empezar vamos a ir al primer día, al jueves, Isaías 1 del 16 al 20. Como ya hemos hablado a algunos estudios anteriores, el profeta Isaías hablaba de parte del Señor al pueblo. El pueblo comenzó a separarse de Dios, se comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradaban, y por eso los profetas llegaban alto el pueblo y les advertían, les decían todo lo que el Señor les quería decir, o sea, que ya cambien su forma de vivir y vaya una transformación de todo corazón, ¿sí? Entonces Dios, a través de Isaías, acusa al pueblo de sus malas obras, y vamos a leer esta parte que nos tocaba. En Isaías 1 del 16 al 20. Dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, a primera instancia, vamos a ver que es un poco fuerte lo que les dice el Señor al pueblo, ¿no? Pero si vemos, nuestro Señor sigue siendo tan misericordioso con ellos, porque en los primeros versículos ellos aún celebraban sus fiestas, aún celebraban sus lunas nuevas, aún llevaban al templo los sacrificios, pero el Señor les decía que eso ya no tenía ningún significado porque en su corazón no tenían a Dios. Podrían hacer todo esto y mucho más, seguir continuando y celebrando y haciendo ritualmente, lo físico ritualmente, bien, correctísimo, pero en sus corazones había rebeldía y olvidaron quién era el Señor, ¿sí? Y aunque ofendieron a Dios varias veces, vemos cómo al final les dice: vamos a hablar claro, vamos a hablar completamente claro.
y les da este consejo, o sea, les pide que obedezcan su palabra, o sea, que pongan, que ellos vean y entiendan cómo funciona su reino. Y aquí les dice, vamos a hablar claro y pongamos todo con absoluta claridad, para que luego no digan, ese es mi parafraseado, para que luego no digan, ay, no sabía o no me dijeron. Y lo que él comienza a decirles, verán, aunque sus pecados sean tan rojos, aunque ustedes estén tan manchados, en el versículo 18, quedarán blancos como la nieve. Pero lo que sigue es esta pregunta de parte del Señor a su pueblo, y es, pero ¿están dispuestos a obedecer? Si están dispuestos a obedecer, en el versículo 19 dice, entonces van a comer lo bueno de la tierra. Y va a pasar esto, que sus pecados van a quedar limpios, van a quedar claros, van a quedar sin mancha alguna. ¿Sí? Pero si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Y esto no es que nuestro Señor tenga o sea, que nuestro Señor desee realmente que el pueblo sufra por la espada o que mueran, para nada. O sea, Dios es tan amoroso, tan misericordioso. Y aquí lo que esta parte nos pide es recordar la gracia y el perdón que tiene nuestro Señor y el carácter tan misericordioso que tiene también para cada uno de nosotros. Y nos está pidiendo este arrepentimiento genuino. O sea, nos pide realmente esta obediencia genuina. Y como por ejemplo, bueno, los que son padres capaz me entenderán mejor, pero a mí se me ocurría este ejemplo de que cuando le dice a sus niños que no haga esto porque se puede caer, que no toque esto porque se puede quemar o porque se puede cortar, es porque le ama. Y si le desobedece a su niño, y aunque ya le advirtió varias veces que no toque, que no vaya, que no haga, y aún así lo hace, se va a lastimar y va a llorar, ¿sí? Pero cuando pase esto, el niño va a ir corriendo a usted diciendo, que me corté, me lastimé, ¿sí? Y aunque le haya desobedecido, usted como lo ama, sí va a estar molesto, pero lo va a recibir, lo va a abrazar, porque lo ama, ¿verdad? Pero si el niño sigue desobedeciendo y sigue desobedeciendo y sigue desobedeciendo y sigue desobedeciendo, vamos incluso a pensar que algo malo le pasa a este niño, porque no está entendiendo o tiene algún problema, porque no está aprendiendo que si hace tal cosa y se lastima, ya no lo debe hacer. Y lo continúa haciendo, y entonces nos va a preocupar, y las consecuencias de esa desobediencia van a ser mucho más graves, porque ya está corriendo su vida en peligro. O sea, ya puede correr un peligro mucho más grave, ¿sí? Pero usted no es el que le provoca este daño, ni la muerte, ni ese peligro. Usted no está deseando eso, que se haga daño, sino que si usted ya le ha dicho claramente cómo funciona y le castiga, y este niño sigue haciendo esto, va a pasar algo, se va a lastimar más fuerte, pero usted no es el que quiere que le pase esto, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí, o sea, por eso dice el Señor, vamos a hablar clarito todo cómo tiene que ser las cosas. Si su pecado va a ser blanco como la lana, si ustedes están manchados va a ser blanco como la nieve, pero están dispuestos a obedecer, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a obedecer? Si están dispuestos a obedecer, va a pasar esto, van a ser limpios, van a ser purificados y van a comer lo bueno de la tierra. Entonces, esa es la pregunta igual para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a obedecer? A obedecer a nuestro Señor. Y más adelante en los versículos 21 y 23 de este capítulo de Isaías, Él menciona y detalla claramente todo lo que el pueblo había hecho, el daño que había hecho. Y aquí igual yo quisiera hacerles estas preguntas de, ¿estamos dispuestos realmente a obedecerle dejando la prostitución de nuestro corazón? Dejar el asesinato con las palabras, con la mirada, a dejar la corrupción, la avaricia, el soborno, el robo, la rebeldía y el susurro de que les vaya mal o ese anhelo de venganza, a dejar de ser cómplices de ladrones y a dejar de buscar solo recompensas para mí y pensar qué es lo mejor solo para mí
y estamos dispuestos a ver realmente por el huérfano y por la viuda. Toda esta lista que les acabo de mencionar está en los versículos 21 al 23. Y aquí la intención es que realmente seamos honestos de cómo estamos cada uno de nosotros. Y ser honestos con nosotros mismos de cómo está nuestro corazón, si es que algo estamos actuando y nos provoca algún sentimiento de estos que les acabo de leer. Que seamos honestos y que pidamos que Dios nos revele esto. Y si estamos desobedeciendo a nuestro Señor en cualquiera de estos aspectos y en cualquiera de estas áreas de nuestra vida, y tal vez en muchos otros aspectos diferentes, pedir esta misericordia del Señor y que podamos arrepentirnos de todo corazón. Al reconocer el carácter justo de Dios y la claridad de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, nos da esta confianza en Él, aumenta nuestra confianza en Él y reafirma que Él siempre va a ser justo y reafirma nuestra fe, porque Él nos habla clarito, o sea, puede sonar fuerte, pero Él nos habla claro y fuerte, ¿sí? Y es por nuestro bien. Entonces, que nosotros escuchemos esto que nos está hablando el Señor y nos transformemos realmente, que nuestro corazón comience a transformarse realmente y estemos dispuestos a obedecerle, como nos pide aquí en Isaías del 1 al 16. Y ya después que vamos creciendo en nuestra fe y ya nos hemos arrepentido y estamos dispuestos a cambiar, a dejar ciertas cosas que nos lastiman y que nos pueden apartar de nuestro Señor, le comenzamos a alabarle y a darle gracias y honra y a reconocerle lo mucho y lo bueno y lo perfecto que es nuestro Señor. Y si vamos al Salmo 67, al siguiente día, dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las juzgas con rectitud y guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. En este salmo, el comentario del día de nuestro estudio me gustó cómo se refiere este concepto de la alabanza que Elisa Moore dice. Y dice: la alabanza volverá tu atención a aquel digno de alabanza. Cuando nosotros alabamos, nuestra atención, si tenemos alguna distracción o algo, en ese tiempo de alabanza y adoración es donde tenemos que reconocer quién es el verdadero digno de alabar, que es nuestro Señor Jesús, que es nuestro Padre, ¿sí? Cuando alabamos debemos recordar y reconocer su grandeza, su gloria, su bondad. Lo alabamos en todo momento, en los buenos y en los malos. Y hay miles de razones para alabar a Dios. Y lo principal, o sea, nuestro anhelo como cristianos, como pueblo, es que cada pueblo, cada lengua, cada nación lo alabe y tengan ese mismo, y lo puedan reconocer, así como por su gracia nosotros también lo hemos podido reconocer, ¿sí? Porque así entendemos quién es Dios en nuestras vidas, volvemos nuestra atención a nuestro Rey, y no importa lo que estemos pasando, cuando alabamos, recordamos que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y la alabanza vuelve a reafirmar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos ponemos nuestra atención a nuestro Señor. Por eso cuando cantamos, cuando tenemos nuestras alabanzas, o sea, Dios no es que necesite escuchar nuestras canciones, nuestra alabanza. Él es Dios, Él sabe quién es. Pero nosotros sí necesitamos ese tiempo para poder estar en comunión con nuestro Señor, para, como dice aquí, volver nuestra atención a las cosas del mundo y volver, o sea, de las cosas del mundo, volver nuestra atención a nuestro Señor, a Dios, a quien realmente merece esta alabanza. Por eso cuando alabemos, pensemos claramente qué es lo que dice cada letra, qué es lo que dice cada frase,
para volver esta atención a nuestro Dios y que Él también comience a hablar a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que todo lo que respira alabe al Señor, ¿sí? Entonces vamos a continuar al siguiente día, a Marcos 5. Y aquí está dividido en varias secciones este pasaje. Pero recordemos el tema de esta semana. El tema de esta semana decía defendiendo nuestra fe. Ya reconocemos, ya creemos, ya nos hemos arrepentido, ya sabemos a quién alabamos, ya reconocemos y volvemos nuestra atención al Señor. Y les pregunto, ¿cómo defenderían ustedes su fe? ¿En qué formas lo harían? Tal vez saldríamos a hacer marchas, tal vez a gritar a las calles, a pintar a las paredes con versículos bíblicos, o tal vez nos quedaríamos esperando a ver qué pasa, callados y que mejor ni sepan que soy cristiano por si acaso se esté dando algún tipo de persecución ahí, o por si acaso esté dando un mal testimonio y mejor digo, no soy cristiano, o que ni sepan, ¿sí? Y actualmente, si ustedes han visto por redes sociales, hay muchas formas de defender ideales, hay muchas formas de defender pensamientos, de leyes, cosas demás, ¿ya? Hay muchas formas. Por redes sociales puedes subir videos, hacer en vivo, salir a marchas, pedir entrevistas a los canales de televisión, hacer campañas, y hay miles y miles de formas. Pero aquí vamos a ir estudiando y el motivo de este estudio es que aprendamos cómo Jesús nos enseña a defender nuestra fe. Entonces vamos a leer el versículo de hoy de Marcos. Dicen, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio el permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Entonces la manada se precipitó al lago del despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Lo que había presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Nosotros defendemos nuestra fe cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Cuando nos rendimos ante Él, estas transformaciones tan completas como la que tuvo este endemoniado son tan impactantes, tan verdaderas, ¿sí? Y a lo que pasó el Señor con este endemoniado, lo que el Señor le pidió a este endemoniado para defender su fe y no le permitió que le acompañe, no fue porque no le quería, no fue porque no quería un endemoniado en su barca, no porque él no quería que este ex endemoniado estuviera con ellos para nada. O sea, Jesús lo amaba, ¿sí? Pero Él le dio este propósito. Jesús vio este propósito en esta persona y el propósito tan grande que Él podía tener
dentro de los suyos, en su pueblo, en su ciudad, ¿sí? Y entonces, para defender su fe, para defender esta causa, aunque le hayan echado de esta región, los ciudadanos de esta región, fue decirle a este ex endemoniado, a este hombre, que vaya a los de su casa, a los de su familia, y les diga todo lo que el Señor ha hecho por él y cómo le ha tenido compasión. Y nosotros también, ¿cómo defendemos nuestra fe? Decirles a todos los de nuestra casa, a nuestra familia, lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, lo que ha hecho por ti y por mí, y cómo nos ha tenido compasión. ¿Sí? Esa es la forma más grande de defender nuestra fe, de proclamar, de hablar, de no quedarnos callados, sino así como Jesús le mandó a este hombre, que vaya y que comience a proclamar, y no solo a su casa, sino ya después fue a Decápolis, y fue a proclamar lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada, ¿sí? De esa forma nosotros comenzamos a defender nuestra fe, al hablar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, a proclamar en nuestra ciudad lo que Jesús ha hecho por nosotros, por nuestra transformación, nuestro cambio. Y si bien tal vez no hemos sido liberados de demonios así, esa transformación tan fuerte como lo hizo aquí Jesús, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra historia con Jesús, cada uno de nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesús, ese momento en el que decimos: te creo completamente, por favor, déjame ir contigo, te voy a seguir. Y aunque hayamos crecido en una familia cristiana como en mi casa, también nosotros tenemos esos momentos, porque es personalmente esta decisión, es una decisión completamente personal. Y tenemos esta bendición de decir sí, o sea, llegamos a este punto de decir: sí, Dios, ya quiero seguirte completamente a ti, y tú me estás pidiendo que cuente esta historia, que cuentes lo que has hecho conmigo, la transformación que has hecho conmigo, y lo voy a hacer. Entonces, que no nos quedemos callados con lo que Dios ha hecho por nosotros, porque por eso estamos aquí, por eso estamos reunidos, por eso estamos firmes aquí, por esta fe, por lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas y la compasión que ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, defendemos nuestra fe al contar nuestra historia, al contar lo que Dios ha hecho por nosotros y a proclamar las asombrosas obras que Él hizo con nosotros. Amén. Vamos al siguiente día, a Hechos 9, del 10 al 22. Y dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre?
y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Entonces, en este pasaje, ¿cómo defenderíamos nuestra fe? Igual, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios y nos rendimos ante Él, estas transformaciones también tan completas como la que tuvo Saulo, si vemos cómo fue su historia. Saulo, en la anterior semana, Andrita nos decía que era el judío de los judíos, o sea, era un hombre súper inteligente, súper preparado, el más grande de ellos, pero tuvo este encuentro con Jesús y lo único que pudo hacer Saulo fue rendirse, estar orando. Aquí dice que él se puso a orar porque no entendía tal vez no entendía lo que estaba pasando. Se puso a orar y comenzó a rendir su corazón y tuvo esta visión y pudo tener el Señor pudo recobrarle su vista, ¿sí? Y la conversión de Saulo nos enseña que incluso aquellos que parecen los menos probables pueden ser transformados por la gracia de Dios. Y debemos recordar que Dios puede usar a cualquiera para llevar a su mensaje al mundo. Saulo era un perseguidor de cristianos. Él iba, cazaba, perseguía, mataba, encarcelaba, golpeaba, ¿sí? Y lo hacía con convicción, con fe, con lo que él creía y lo hacía, ¿sí? Y en Saulo vemos este ejemplo de cómo nuestro Señor cumple esta promesa en Isaías de al creer, al realmente obedecerle y al estar dispuestos a rendirnos y a tener esta transformación con el Señor, nuestros pecados pueden quedar limpios y blancos como la lana. También podemos defender nuestra fe cuando tenemos esta valentía y obediencia. Ananías sabía quién era Saulo, por eso le replica al Señor como: Señor, ¿sabes quién es este Señor? Es verdad, ¿sabes quién es Saulo? Él nos está persiguiendo, él tiene la autoridad de matarnos. Y lo único que el Señor le dijo a Ananías fue: ve, te estoy diciendo que vayas, porque él va a ser mi instrumento, ¿sí? Entonces Ananías mostró esta valentía al obedecer la visión y a ministrar a Saulo a pesar de su pasado completamente violento. Y debemos estar dispuestos a compartir nuestra fe también incluso con aquellos que nos oprimen. Como les decía, no callar. Sabemos que si es que estamos en un espacio que no es nada cristiano y se pueden burlar o no creen nada en Dios, igual no callar. O sea, ser obedientes y tener clara nuestra valentía y obediencia de que somos cristianos y somos esto y creemos esto. Y aunque nos opriman, hablar igualmente, porque si no sabemos si estas otras personas que nos escuchen o que nos vean cómo actuamos, lo que decimos acerca de Cristo, pueden llegar a ser un instrumento del Señor, ¿sí? Y es este testimonio personal. Saulo, ahora convertido en Pablo, comenzó a predicar después de pasar varios días bajo los discípulos, escuchándoles, orando. Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas en Damasco. Y nuestro testimonio personal es una forma poderosa de defender nuestra fe. Debemos vivir de manera coherente con lo que creemos y compartimos de cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas, demostrándoles que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y también lo defendemos nuestra fe con amor y paciencia. Aunque Saulo era un perseguidor feroz, Ananías lo trató con amor y paciencia. Y al defender nuestra fe debemos hacerlo con este amor y respeto hacia los demás, así como Ananías lo tuvo con Saulo. Fue con: vamos a enseñarte, vamos a que aprendas, ¿sí? Y hacerlo así con las demás personas que no conocen o que son nuevas en la fe. Tener este amor y esta paciencia con ellos, ¿sí? Entonces, en esa forma, en resumen, defendemos nuestra fe con valentía, con obediencia, con esta transformación personal, con nuestro testimonio y amor hacia los demás. Y es un proceso continuo que requiere esta confianza en Dios y una actitud realmente compasiva con quienes nos rodean, ¿sí?
Esta es otra forma de cómo defendemos nuestra fe, cómo podemos ir defendiendo nuestra fe. Vamos a 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Aquí ya leemos a un Pablo mucho más sabio, más anciano. Esta carta también le escribió Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, a su hijo espiritual, ¿sí? Y le encarga este encargo. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige y reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si al leer este encargo que Pablo le da a Timoteo de proclamar el mensaje de Dios en todo tiempo, vemos que este mandamiento lo dio Jesús cuando cuando ya regresó, cuando resucitó, y le da este mandamiento a sus discípulos de que vayan y prediquen, que vayan y hagan discípulos, que cuenten esto. Sí, Jesús le dio a sus discípulos, Pablo lo dio a Timoteo. Y este mandamiento se extiende también a nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Es un mandamiento que sigue vigente, que tenemos que hacerlo. Y yo me trato de imaginarme en cómo Pablo escribía esta carta a Timoteo. O sea, con qué sentimiento lo habría hecho a su discípulo, a su hijo espiritual. Y seguramente fue con esta sensación de urgencia, de ya me voy a ir, o sea, yo ya cumplí y necesitamos que siga esto, que continúe esto. Y con mucha intensidad y sobre todo con mucho amor, al darle este cargo a Timoteo para que predique la palabra y que persista en hacerlo, sea o no sea oportuno, y que sea sin dejar de enseñar. ¿Y por qué le pide esto? Porque hay necesidad de Dios, hay necesidad de esta palabra en nuestra humanidad. Las personas están muriendo espiritualmente y hay muchos falsos profetas, falsos maestros que los desvían, que como dice aquí Pablo, porque muchos se van a guiar por sus propios deseos y van a buscar a personas que le digan las cosas bonitas que quieren escuchar, ¿sí? O sea, buscan esta palabra totalmente tergiversada, mentirosa, ¿sí? Y así pasa en nuestro mundo actualmente. Hay varios lugares que están repletos porque les dicen que va a estar todo bien, que ustedes pueden, que ustedes van a hacer esto, que van a tener aquello, y háganlo y vayan. Y no tienen que hacer absolutamente nada, sigan viviendo como están viviendo, todo bien. Eso están escuchando las personas y está repleto. O sea, si vemos, está repleto, esos mensajes están repletos. Pero eso no es Dios, o sea, eso no es palabra de Dios. Vemos cómo hablaba claro en Isaías. Dice, vamos a hablar claro. Sí, sus pecados van a ser limpios, van a estar sin mancha, pero están dispuestos a obedecer, están dispuestos a seguirme, están dispuestos a proclamar esta palabra, están dispuestos a transformarse, a quitar de su corazón el pecado, la rebeldía, la prostitución de su corazón, de otros dioses. ¿Están dispuestos a hacer esto? Perfecto, si están dispuestos a hacerlo, vamos, están limpios, yo los limpio, yo los cuido, yo los protejo. Ese es Dios hablándonos, ¿sí? Entonces, igual tengamos cuidado cuando escuchen solo bonitas cosas,
porque es mentira. No siempre es bonito, no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a, espiritualmente, siempre vamos a tener luchas. Pero aquí nos dice que persistamos en nuestra fe, que continuemos con nuestra fe, que va a haber dolor, que va a haber persecución. Eso nos dice que va a pasar, pero que Jesús va a estar siempre con nosotros. Ese es nuestro pero, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, de que aunque pasemos todas estas cosas, va a pasar, va a ser feíto, tal vez va a ser malo, tal vez va a ser incómodo, pero Jesús siempre va a estar con nosotros y tenemos esta esperanza y este anhelo de volver a nuestro Padre, a este reino perfecto, ¿sí? Esa es nuestra esperanza y tenemos, muchas veces nosotros hemos sentido esa paz incomprensible en medio de la angustia y ese es Dios. Ahí es cuando sentimos que en la tribulación, en la angustia, está Dios aquí con nosotros, ¿sí? Esa es nuestra fe. Entonces, ¿cómo defendemos nuestra fe? Y bueno, nosotros también tenemos que estar listos para proclamar este evangelio, sea bienvenido o no, conveniente o no conveniente, ¿sí? En tiempo y en destiempo. Tenemos que estar dispuestos a proclamar este evangelio, nuestra fe, nuestra historia, lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y defendemos nuestra fe así, predicando la palabra, persistiendo en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrigiendo, reprendiendo, animando con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, sin dejar de advertir de estos falsos profetas, sin dejar que se desvíen por mentiras, ¿sí? Y vamos al a los siguientes versículos, los siguientes días. Y vamos a Pedro, primera de Pedro. Bueno, en estas cartas de Pedro es curioso ver cómo, conociendo el carácter de Pedro, de que él era muy justiciero por su propia cuenta, ya cuando es más viejito en estas cartas de primera de Pedro, es tan dulce escucharle, ver cómo ha cambiado su perspectiva de la vida en varios años. Y vamos a leerlo. Bueno, Pedro escribió esta carta desde Roma. Ellos ya estaban comenzando un periodo de persecución por Nerón. Y escribió esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor, que actualmente sería como por Turquía, y conocido como Turquía, y mayormente eran creyentes gentiles. Entonces Pedro observó que las crecientes dificultades que ellos iban teniendo y persecuciones generaron dudas en algunos cristianos de esta región y que se preguntaban si Dios los había abandonado. Y él escribió para animarles, a darles esta esperanza y un sentimiento y un sentido en medio de su sufrimiento. Entonces, si nosotros nos hacemos preguntas de ¿dónde encuentras esperanza en tiempos de crisis? ¿Dónde puedes encontrar fuerzas para seguir adelante en tiempos difíciles? ¿Qué te hará crecer en fe cuando las dificultades abundan? ¿Cuál es la respuesta? Jesús. Sí, la respuesta a todo es Jesús. ¿Sí? A través de lo que Él hizo nos ha sido entregado una nueva identidad y ahora le pertenecemos a Dios y somos parte de un pueblo escogido. Sí, pero vamos a leerlo y dice en el versículo 4 al 12. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios.
Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Entonces vemos cómo Dios a a los primeros que les llegó esta palabra, les da esta identidad de ser este pueblo escogido, que no importa que hayan sido, que sean extranjeros, que no sean judíos, ¿sí? Pero ahora ellos ya son parte de esta familia, de esta comunidad, de este pueblo escogido, de este real sacerdocio, ¿sí? Y aquí lo que Pedro les menciona también es que no se trata solo de sobrevivir a las dificultades que están pasando, o sea, de ya que se pasen y ya pasaron y ya, sino que a medida que pasamos estas cosas, ellos aprendan y nosotros también aprendamos a abrazar nuestra identidad de hijos, de sacerdotes y de realeza, gracias a Cristo, ¿sí? Cada uno de nosotros también fuimos escogidos, ya somos parte de esta familia también. Sí, ya somos parte de este pueblo del Señor, cada uno de nosotros, porque somos este pueblo escogido, este pueblo adoptado por Dios, ¿sí? Y podemos ver que el reino de Dios crece aún frente a la adversidad. Y Pedro nos insta a adoptar esta actitud activa en medio de dificultades y proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Entonces entendamos un poco también sobre lo que se refiere a esta piedra fundamental. En la construcción, la piedra angular o piedra fundamental es crucial. Yo les tenía un dibujito. Para hacer un arco hay como una piedra, la piedra principal, ¿no? Y que si no existe esta piedra, todo lo demás no se sostiene. Sí, se cae, se rompe, se destroza. Entonces la piedra clave es Jesús en nuestras vidas. Sí, aquí Pedro les está hablando porque seguramente de esta forma, porque ellos perfectamente entenderían mucho mejor esto de la piedra angular. Pero nosotros no, bueno, yo no soy constructora, no sé de esto, ¿sí? Y viendo nosotros, al hacer este arco, si no estuviera esa piedra, ¿qué le sostiene? Solo esos dos palitos, pero no cumpliría su función de hacer un arco, no cumpliría esa función, ¿sí? Y por eso esta piedra, que la piedra principal, sostiene a los que están al lado. Y eso nos dice que somos nosotros, esas piedritas que también estamos al lado de Jesús, somos las que formamos esta construcción, esta edificación espiritual que Dios pide, ¿sí? Y todo lo que se alinea con esta piedra fundamental se convierte en esta piedra viva también, ¿sí? Entonces, de esta manera similar, Cristo es la piedra angular de nuestra fe y todo lo que creemos y practicamos se basa en Él. Entonces, si nosotros, cada uno de estos creyentes, somos como estas pequeñas piedras de esta construcción, cuando nos acercamos a Cristo nos convertimos en estas piedras vivas, somos parte de esta edificación espiritual que Él está construyendo, que es su iglesia, ¿sí? Y tenemos esta fortaleza y la unidad. Las piedras vivas se apoyan mutuamente. Como ven ahí, no es que están separadas, deben estar juntitas, ¿sí? Para formar este edificio sólido. Y como creyentes debemos estar unidos por nuestra fe en Cristo. Aunque somos individuos completamente, formamos parte de la misma comunidad espiritual. ¿Sí? Y sin Cristo como la piedra viva, nuestra fe carecería de fundamento. Y Él es la razón por la cual todo tiene sentido. Cuando tenemos esta fe en nuestro Señor Jesucristo, todo comienza a funcionar bien, todo se construye bien. Cuando le ponemos a Cristo como fundamento, se comienza a formar bien este ángulo, este arco perfecto, ¿sí? Y cuando nos enfrentamos a desafíos, nos aferramos a Cristo como nuestra base segura. Entonces, Cristo como la piedra viva es la base de nuestra fe. Y como creyentes somos parte de esta construcción espiritual, que nos mantenemos firmes en Él, ¿sí?
Y en esta parte, ¿cómo defenderíamos nuestra fe? Pues primero aceptando a Cristo como nuestra piedra viva, como nuestra piedra angular, nuestra piedra fundamental. Entender que somos parte de una edificación espiritual y que Dios acepta nuestras vidas como sacrificio para Él por medio de Jesucristo. Defendemos nuestra fe al proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Defendemos nuestra fe apartándonos de los deseos pecaminosos. Y esto empieza desde nuestra mente, desde nuestros sentimientos, que apenas nosotros pensemos o sintamos algo que sabemos que no le agrada a Dios, de una, desecharla, ¿sí? No esperar a que avance a una acción, algo ya físico, ¿sí? Sino que de una ya apartarnos de esos deseos y manteniendo una conducta ejemplar. Aquí Pedro les dice que mantengan entre los incrédulos, los que no creen, los que tal vez no conocen o tienen sus reservas, que mantengamos una conducta tan ejemplar que aunque nos acusen de hacer algo malo, ellos observen las buenas obras en cada uno de nosotros y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. O sea, que vean a Dios en cada una de nuestras vidas y en nuestras acciones, ¿sí? De esas otras formas también defendemos nuestra fe. Vamos a continuar en el siguiente capítulo de este mismo libro de Pedro. Y en 1 de Pedro 3, del 8 al 17 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y ustedes, quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Sí, entonces, como les decía, es tan lindo ver esta transformación de Pedro, que antes tenía su justicia en sus manos y mueran todos, pero al leer ahora ya un Pedro más sabio, más grande, más sabio, Pedro insta a vivir en armonía los unos con los otros, ¿sí? Y a que entiendan a que no importa si no son gentiles, si son judíos o griegos, que no importa, que son parte de esta misma familia en Cristo y que debemos buscar esta unidad y esta empatía. Ser todos en un mismo sentir. ¿Sí? Esto significa que debemos estar unidos en mente y corazón. Como creyentes debemos compartir los sentimientos y compasión con nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Como dice, si ríe, gozarnos, si llora, llorar con él, pero de una forma honesta, realmente que estemos presentes en esos momentos, porque como les había mostrado en la anterior gráfica del arco, todos somos parte de esta misma edificación espiritual que Dios está haciendo y que en su centro es Cristo Jesús, ¿sí? Que seamos compasivos y no solo debemos simpatizar con otros en momentos de tristeza, sino también compartir sus momentos de alegría, ¿sí? Tampoco no solo simpatizar con los que nos llevamos así súper bien, sino con todos nuestros hermanos, con los que estamos aquí reunidos. Amándonos fraternalmente, amar a nuestros hermanos en Cristo con un amor profundo y comprometido. O sea, realmente
no solo que nazca el sentimiento, ya les decía, como hay este sentimiento de amor y ya, si yo siento que lo amo, sino que con un compromiso, o sea, activamente, intencionalmente, demostrar amor a nuestros hermanos. Ser misericordiosos. Debemos tener un corazón tierno y compasivo hacia los demás, amigables, siendo corteses y humildes igual con nuestros hermanos. Y defendemos nuestra fe. Cuando tenemos esta santidad en Dios, desde nuestros corazones, o sea, desde nuestros primeros pensamientos, si es que algo no está bien y sabemos que no está bien, desecharlo, ser intencionales en desecharlo, de compartirlo si es que es algo que se podría compartir o no podríamos solo, ¿sí? De reconocer a Dios como este Dios santo y también mantener nuestro corazón dedicado a Él, ¿sí? Defendemos nuestra fe estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, con estar listos para explicar nuestra fe, de compartir nuestra fe con humildad, con respeto con los demás. Cuando nos pregunten qué es lo que te mantiene así firme y decir Jesús, y te digan, no, yo no creo, está bien, pero déjame te cuento, así algo amigable. Sí, o sea, hacerlo con realmente con ese respeto, con amor, ¿sí? Aunque digan, no creo en esto, sí, está bien, pero déjame te cuento mi historia, déjame te comento cómo me pasó a mí, ¿ya? Digo, tal vez te puede funcionar a ti, ¿no? O sea, no quedarnos callados, ni tampoco sentirnos atacados cuando no quieran escucharnos, como ya, está bien. Pero sí hacer nuestra parte activa de compartir esta palabra. Y teniendo esta buena conciencia de vivir de una manera justa y honorable para que nadie pueda acusarnos falsamente. Como dice Pedro, es mejor que padezcamos haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Porque sabemos que estamos bien, tenemos una conciencia limpia. Pero cuando sabemos que hacemos algo mal, ahí sí estamos esperando con temor la consecuencia. Pero si sabemos que estamos haciéndolo bien y cuando nos enfrentamos a estas dificultades por nuestra fe, es esperar en fe que Dios mismo les revele de las calumnias y se avergüencen de las calumnias que tal vez nos estén dando a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Así defendemos nuestra fe, así defendemos la fe que estamos profesando, lo que estamos haciendo, proclamando su palabra, proclamando su mensaje y siendo coherentes con nuestras acciones realmente en toda área de nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a orar para finalizar este estudio.